Buenas tardes. Para mí es algo nuevo, algo diferente el estar hoy aquí con ustedes, hermanos. Se me hace raro estar aquí en la iglesia y predicar ahora sí, con asientos vacíos, con sillas vacías, pero yo sé que estamos todos con un corazón dispuesto ahí en sus hogares, y yo quiero hoy, primeramente vamos a orar para que sea Dios el que nos hable hoy en esta tarde, y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias porque hoy confiamos en ti, Señor. Y gracias por este tiempo, Padre, que nos has permitido reunirnos en casa, estar en familia, y desde la comodidad de nuestros hogares estar escuchando tu palabra como cada domingo. Te damos gracias por este mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Gracias porque tú nos has dado un mensaje de edificación, de consolación y de exhortación. Gracias porque tú sabes las necesidades que tenemos nosotros, la necesidad de escuchar tu palabra cada día, cada mañana, cada domingo, cada día que nos reunimos. Te damos gracias hoy en este día. Yo te pido que seas tú, Señor, el que nos hable, que seas tú el que nos dé esta palabra para cada uno de nosotros. Sabemos que la necesitamos más, cada día más. Y te damos gracias, ponemos ese tiempo en tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, que seas tú el que hable. Y muchas gracias te damos hoy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues yo hoy quiero compartirles algo que Dios me ha estado poniendo en mi corazón, de algo muy fuerte, que he estado ahí tocándome en mi corazón así de una forma muy fuerte, pero muy hermosa, porque yo sé que esta palabra son palabras que tú y yo necesitamos hoy en esta mañana, y el mensaje que hoy te voy a dar es acerca de cómo soportar y permanecer en medio de la dificultad. Y yo le puse como tema poniendo los ojos en lo eterno. Y yo quiero que me acompañes, por favor, ahí en 2 de Corintios 11:23, por favor. Segunda de Corintios 11:23. Y bueno, antes de darle lectura ahí, quiero decirte el trasfondo de este pasaje. Aquí Pablo está enojado, está muy molesto con situaciones que están pasando ahí en este lugar. Está hablando con personas, con hombres que se hacen llamar apóstoles, y él está muy enojado, y él empieza a hablar muy fuerte con ellos, y les hace una serie de preguntas, porque él está muy molesto, porque llegaron estas personas y empezaron a llevar esas falsas enseñanzas. No es nuevo, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí. Entonces él está muy enojado. ¿Por qué? Porque habían logrado esas personas confundir a
a los cristianos de este tiempo con enseñanzas muy sutiles, muy cautivas. Y entonces el apóstol Pablo está muy molesto y los exhorta con unas preguntas. Y les dice ahí en 2 Corintios 11:23, les dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y el apóstol Pablo está muy enojado y les empieza a decir de sus condiciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de un cristianismo muy ligero, muy light. Entonces él les está diciendo, les dice: ¿son ministros de Cristo ustedes? Dice: como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo les está diciendo, les está enseñando ahora sí, como dicen, las cicatrices de seguir a Cristo, de vivir el evangelio de Cristo, cosa que estas personas no lo estaban haciendo, no estaban viviendo esto. Y el apóstol Pablo les empieza a decir: ¿realmente ustedes son seguidores de Cristo? ¿Realmente ustedes predican a Cristo? Entonces él les dice sus vivencias, lo que él ha vivido como apóstol de Cristo, como un siervo de Cristo, como un predicador de Cristo. Y él les empieza a decir estas cosas. Dice, añade más cosas, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Perdón. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo les empieza a decir lo que es sufrir y lo que es vivir el evangelio. Pablo dice: yo entiendo un poquito la razón de todos mis sufrimientos. Y él dice, en parte, y luego dice, en parte en el capítulo 12, aparte se le envía un mensajero, un aguijón en la carne. O sea, no basta con lo que estaba viviendo, con todo lo que estaba viviendo en su vida como apóstol. Dice en el 12, ciertamente no me gloriaré, no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, porque fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, si no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Para que la grandeza de la revelación no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo les está hablando a estas personas acerca de lo que es vivir la vida cristiana, lo que es ser un apóstol de Cristo. Y les dice todos los padecimientos, todo lo que él ha vivido. Les dice todo lo que ha sufrido naufragios. Dice, como si estuviera loco, les hablo. Y les habla de todo. Dice, he recibido azotes, he sido apedreado. Aquí en el versículo 33, de ahí de 2 de Corintios 11:33, dice que fue descolgado del muro. O sea, él vivía en peligros totalmente. Él había sido ¿cómo se dice? Él había sido, bueno, lo habían amenazado de muerte ya muchas veces. Él había sido amenazado de muerte si seguía predicando el evangelio, tanto que en Damasco el gobernador, el rey de Aretas, lo amenazó, y él fue descolgado en un canasto en Damasco. O sea, fue perseguido, fue golpeado, pasó por una serie de cosas muy tremendas. Y no obstante, no solamente con eso, dice que para que no se enalteciera, le fue dado un aguijón en su carne. Muchos dicen que, los historiadores, muchos dicen que pudo haber sido una enfermedad. Muchos dicen que pues, lo que tú y yo estamos también, por lo que tú y yo estamos luchando cada día, por nuestro pecado, por nuestra carne, por lo que estamos batallando todos los días por nuestra carne. Entonces, ahí en ciencia cierta no se sabe exactamente en qué habla acerca del aguijón. Si fue una enfermedad, si es eso, el estar batallando con el pecado, estar diariamente, constantemente luchando contra el pecado. De hecho él lo dice: miserable de mí, porque el pecado mora en mí, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos dice, pero dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Y dice que él había rogado, él había clamado ya, dice que 3 veces, dice: he rogado al Señor que lo quite de mi carne. Y fíjate qué interesante la respuesta que le da el Señor. Fíjate nada más qué tremendo. Todo lo que le había pasado, todo lo que había vivido, y luego después viene un aguijón en su carne.
todo lo que había sufrido, lo que había batallado como apóstol, como un siervo de Cristo. Porque a veces pensamos que el ser seguidores de Cristo, que el ser discípulos de Cristo, siempre nos va a ir bien, que nada nos va a pasar. Entonces, siempre estamos a veces pensando eso. Ahorita estaba platicando con mi hermano Aldo, de que a veces tomamos muy a las cosas a la ligera, de que a veces decimos, me protejo con la sangre de Cristo, ahorita me cubro con la sangre de Cristo. Ahorita ha tomado otra vez nuevamente mucha fuerza esta palabra, así como si fuera un amuleto, como si fuera así cuando te echas agüita de los templos. Me cubro con la sangre de Cristo, me protejo, y estamos así actualmente nuevamente. Pero ¿sabes qué? En nuestra vida va a haber tribulaciones, va a haber aflicciones por ser seguidores de Cristo, por vivir en Cristo. Eso tenemos que tener siempre nosotros bien presentes. Porque si hablamos de sufrir, todo el mundo sufre. Ve a un hospital, la gente está sufriendo. Ve a una cárcel, la gente está sufriendo. En cualquier lugar la gente está sufriendo. Pero nosotros tenemos que vivir esas aflicciones por causa del Evangelio. Aflicciones, pruebas, por causa de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos una razón por el cual padecer, una razón por la cual sufrir, por la cual vivir lo que el apóstol Pablo vivió, lo que el Señor Jesucristo vivió en carne propia. El ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo lo vivió, Pablo lo vivió. Tú y yo tenemos que vivir una vida así, mis hermanos. No creas que no nos va a pasar nada. Nos va a pasar. Tarde o temprano nos tiene que pasar algo. Vamos a sufrir. A lo mejor muchos de nosotros estamos en una situación difícil. Pero tú y yo tenemos que entender que todo lo que vivamos es parte del plan de Dios para nuestra vida. Tenemos que fortalecernos en el Señor, porque el Señor nos debilita en esos momentos. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando el Señor nos hace fuertes en la fe en Cristo. Entonces dice, fíjate la respuesta tan hermosa que le da el Señor. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Repito, la respuesta de nuestro Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Qué es bástate? ¿Qué es suficiente? ¿Qué es suficiente? Que no necesitamos más que su gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, lo que tú y yo no merecíamos. Yo merecía ser perdonado, yo merecía ser justificado, yo merecía que Jesucristo muriera por mis pecados. No merecía. Eso es gracia. Cuando tú y yo entendemos qué es la gracia, no podemos inclinarnos hacia ninguna cosa que no sea su gracia. Podemos ver, estos apóstoles estaban jalando a la gente, estaban motivando a la gente con palabras motivadoras, con palabras humanas, y la gente se estaba jalando por allá. Tú y yo no podemos predicar otro evangelio que el cual es el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Tú y yo no podemos predicar otra cosa que no sea el evangelio 100% puro. No podemos diluir el evangelio con cosas bonitas para atraer a la gente. ¿Qué es lo que estaba haciendo estos apóstoles? Falsos apóstoles. Entonces el apóstol Pablo se enoja y les dice lo que cuesta seguir a Cristo. Pero algo hermoso que le dice el Señor, dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces Dios nos ha dado aguijones en nuestra vida. Llegan momentos donde viene aflicción a nuestra vida, donde viene tal vez una enfermedad, donde viene un dolor, donde viene una situación muy, muy difícil a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que lo que nos basta es su gracia.
Porque ahorita estamos sufriendo, estamos batallando. Pero tenemos la gracia, tenemos la salvación, tenemos el perdón de pecados, tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que eso es lo que nos debe de bastar a nuestra vida. Sí es cierto que estamos pasando por situaciones difíciles, claro que sí, claro que estamos pasando por situaciones difíciles. Pero tenemos que tener en cuenta esto. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas que se ven o en las cosas que no se ven? En las cosas que son pasajeras, porque todo lo que ven nuestros ojos es pasajero, todo va a pasar. Pero algo que no va a pasar y que nos da la garantía y la seguridad y lo que nos hace que nos aferremos y que nos abracemos de la gracia es lo que no se ve. Porque todo lo que vemos va a pasar. Todo lo que oímos va a pasar. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Mira, yo dejé de ver noticias porque ya me estaba afectando. Le estaba afectando a mi hija, a Nia. Aquí está. Llegaba y me decía, papi, es que no puedo dormir, porque lo que veíamos nosotros se lo transmitíamos a ella. ¿Qué le estamos transmitiendo? Miedo, temor, por lo que veía en las noticias, tantos muertos, tanto acá, que la economía, que esto, que el otro. Sí, la situación está muy difícil. No digo que no, está muy difícil. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? El Señor Jesús dice, bástate de mi gracia. No importa el dolor, no importa el sufrimiento, lo que importa es la gracia, la salvación, perdón de pecados, ese regalo maravilloso que el Señor nos dio, su sacrificio de Cristo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando eres débil, Dios te hace fuerte, Dios te da la fortaleza para que puedas seguir adelante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra confianza está en lo eterno, en lo que no se ve. Es donde tú y yo tenemos que poner nuestra confianza. Yo te decía al inicio que Dios me había estado hablando muy fuerte a mi corazón. Porque yo me empecé a meter al internet, a todo eso, cosa que yo no hacía. Entonces me empecé a meter al internet y buscaba páginas cristianas, ¿no? Y entonces yo veía cada cosa y escuchaba cada cosa y decía, o sea, qué bonito mensaje, pero eso no es la palabra de Dios. Qué bonita reflexión, pero eso no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí te habla de situaciones duras, situaciones difíciles, pero también te da la esperanza, te da la respuesta. Sí, vamos a padecer, vamos a vivir situaciones difíciles. El Señor Jesús nos lo dijo y nos lo dice cada día. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Son palabras de aliento que nos da el Señor. Vamos a vivir y vamos a ver cosas y vamos a escuchar cosas cada vez más difíciles. Pero tenemos que aferrarnos a esta palabra, confiar en nuestro Señor Jesucristo todos los días, en cada momento. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo 3:10, por favor. Fíjate lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3:10. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Fíjate, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres y si tú eres realmente un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, dice que vamos a vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Lo que está hablando el apóstol Pablo. Vivir lo que el Señor vivió. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice en el 13 y 14, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién, ¿qué? De quién lo has aprendido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un joven, era discípulo del apóstol Pablo, discípulo de Cristo, pero lo estaba discipulando el apóstol Pablo. Y Timoteo fue un joven que Dios lo usó de una manera muy fuerte. Fue el apóstol Pablo empezó una obra muy bonita, muy hermosa en Efesio, en Efesio, con los Efesios. Entonces él deja a Timoteo como sucesor de la iglesia de Éfeso. Entonces la iglesia de Éfeso fue una iglesia que wow, Dios se movió, Dios hizo grandes cosas en esta iglesia. Pero ¿qué tuvo que pasar? Lo que el apóstol Pablo le está diciendo: vas a padecer persecución. Todo lo que yo viví, tú lo vas a vivir por causa del evangelio. Tú lo vas a vivir. Porque si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Se lo dice Pablo a Timoteo, y el Señor nos lo dice a nosotros. Si tú y yo queremos vivir realmente la vida cristiana, si tú y yo queremos realmente ser discípulos y seguidores de Cristo, vamos a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Pero vamos a padecer persecución, va a haber aflicción, va a haber momentos difíciles a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Por lo que tú y yo estamos viviendo es exactamente lo que vale la pena. Dice el Señor Jesús: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona de mi divinidad. Que nos baste la gracia del Señor Jesús a nuestras vidas, el regalo maravilloso. Cuando tú y yo entendemos ese mensaje de bástate de mi gracia, entonces así vamos a poder vivir lo que es una vida piadosamente en Cristo Jesús. Podemos vivir al estilo de Cristo, a vivir lo que Jesús vivió, lo que Jesús padeció. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. El apóstol Pablo también dice en una porción de la palabra, en un versículo que muy pocos se atreverían a decir, pero el apóstol Pablo lo dice, y lo dice así, con esa seguridad y con esa certeza: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque él había aprendido a vivir de esta manera. Tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos en lo invisible, en lo que no se ve.
no en lo que se ve. Mis ojos están puestos en lo eterno, no en lo pasajero. Por eso a él no le importó vivir todo lo que vivió, pasar todo lo que pasó, sufrir todo lo que sufrió. A él no le importó eso. Él entendió cuando le dijo: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, bástate del regalo, ese precioso regalo que te he dado. Eso es lo que nos debe de bastar. Eso es lo que le bastó al apóstol Pablo para vivir una vida de entrega, una vida apasionada por Cristo. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera, vivir de una manera de entrega, de pasión. Acompáñame, por favor. Dice aquí dice en el 10:3 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le dice aquí una serie de cosas, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era mi doctrina? La doctrina de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos acompáñame por favor a Lucas 8. Lucas 8:12. Aquí nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué voy a esto? Estoy hablando de Pablo, de Timoteo, porque dice: porque tú has permanecido en la doctrina, en la palabra de Dios. Y esto nos lo hablaba nuestro pastor en los estudios de los martes, y nos hablaba acerca de qué tierra somos, qué clase de tierra somos nosotros, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en Lucas 8:12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí nos está hablando de un tipo de tierra. Hay varios tipos de tierra, ¿verdad? Donde cayó la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla es lo que tú y yo nos va a hacer que demos fruto en nuestras vidas. Entonces, ¿en qué tipo de tierra cayó la palabra de Dios? En Pablo, en Timoteo. Porque dice que tú has permanecido en la doctrina, en mi doctrina, en la doctrina de Cristo. Y habla de varios tipos de tierra. Dice: los que cayó sobre las piedras, y nacida y se secó. Habla de una tierra dura, infértil. La que cayó entre espinos. Y dice otra que cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella se ahogaron. Dice, pero otra cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Nos está hablando de diferentes tipos de tierras de nuestro corazón. Y les está hablando de en qué tipo de tierra está cayendo. Porque si la palabra de Dios ha caído en una tierra así, donde no va a haber raíz, ¿qué va a pasar? Se va a secar. No va a haber fruto. No va a haber vida. Habla de otra que han creído, han recibido con gozo, con alegría, pero no tienen raíces, y por un tiempo, y viene el tiempo de prueba, y se apartan.
Viene el tiempo de prueba en nuestras vidas. Estamos bien felices, dice nuestro pastor, andamos como cascabelitos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que llega el domingo y andamos bien gozosos, bien felices, bien alegres como cascabelitos, pero luego llega el lunes como si tuviéramos una cruda espiritual. Ya, se nos acabó la alegría, se nos acabó el gozo. Y tenemos que esperar el otro domingo para sentirnos bien, para sentirnos así alegres, contentos. ¿Qué está pasando? La palabra de Dios no está haciendo efecto a nuestras vidas. Dice en el versículo 14, el que acabamos de leer, ahí en Timoteo, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que aprendiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que agarrarnos en la palabra para echar raíz, para dar fruto, para cuando vengan las tormentas, para cuando vengan las situaciones difíciles, estar arraigados, estar firmes, estar fuertes en aquello que es nuestra fortaleza, que es su gracia, su palabra. ¿Cómo voy a persistir si no tengo nada a que aferrarme? ¿Cómo voy a permanecer si no tengo nada a que abrazarme? Tú y yo tenemos que aferrarnos y que abrazar la gracia de nuestro Señor. Porque van a venir situaciones difíciles, van a venir pruebas, dice aquí la palabra de Dios. Y es donde vamos a ser probados si realmente somos siervos de Cristo, si somos discípulos de Cristo, si realmente hemos creído en el Evangelio, si realmente estamos agarrados, aferrados de su gracia, a pesar de lo que pase en nuestras vidas. El apóstol Pablo vivió tantas cosas que a él no le importó nada. A él no le importó nada. Él se aferró de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí en Proverbios 7. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 37 minutos. ¿Llevo? 37. Gracias. Proverbios 7. Vamos a leer del 1 al 3 nada más. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Dice, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Repito, dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, la palabra, los estatutos, lo que Él nos ha mandado hacer. Dice, y guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, que estén ahí siempre la palabra de Dios, para que nosotros nos podamos agarrar, aferrar de esta preciosa palabra, que es la palabra de nuestro Señor. Bástate de mi gracia. Nos debe de bastar su gracia de nuestro Señor. El abrazarnos, el aferrarnos. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, que día a día lo estaba atormentando. Pero él no se fijaba en eso. Imagínate que nosotros estuviéramos viendo una vida al estilo diferente al apóstol Pablo, para causar lástima. Estuviéramos diciendo, ay hermano, es que fíjate que ahora me pasó esto, y puras desgracias, y quejándonos, y viviendo una manera para causar lástima, porque no estamos reflejando que realmente nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, de que nos es suficiente su gracia, y a veces vivimos no abrazados de su gracia, sino abrazados de la desgracia, y sufrir, ay, es que fíjate que a mí me pasó, y fíjate, y ay, nos la pasamos
sufriendo y llorando y diciéndole a todo el mundo. Entonces, imagínate la gente que nosotros le compartimos de Cristo. Y la gente viene con una situación difícil. Pero va a decir la gente, no, pues ellos están peor que nosotros. Mira, ellos tienen de quién agarrarse, pero no se agarran. Eso va a decir la gente. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Me pase lo que me pase, me suceda lo que me suceda. Y el aguijón está ahí duro, constantemente atacándome, atormentándome, haciéndome ver mis errores, mis fallas, mis debilidades. Pero el apóstol Pablo entendió una cosa. El apóstol Pablo entendió una cosa. Mira lo que dice en Filipenses. Esto es hermoso. Filipenses 1:21. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Él entendió esto. Él entendió lo que era realmente entregar su vida a Cristo. Porque a veces nosotros decimos, es que ya le entregué mi vida a Cristo. Pues no parece, porque me la paso siempre llorando, siempre viendo mis problemas, mis necesidades. Ay, es que ahora no tengo. Ay, es que quién sabe qué va a pasar. Ay, es que si yo tuviera eso estuviera bien. Si yo tuviera tal persona estuviera bien. Si yo tuviera mis amigos estuviera bien. El apóstol Pablo entendió claramente y bien claro. Entendió que era abrazarse, aferrarse a su gracia. Bien entendió esto y dijo estas palabras. Fíjate nomás qué hermoso y qué fuerte dice estas palabras. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo algo bien tremendo. Él entendió. Mi vida le pertenece a Cristo. Para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Si vivo es para mi Señor. Si vivo es para exaltar, para glorificar a mi Señor, a pesar de lo que viva. Mi vida le pertenece a Él. Para mí el vivir en Cristo para mí el vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi vida es Nicolás Cordero. Mi vida es Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia. Si me muero, gloria a Dios. Si vivo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si vivo es para Cristo. Y si muero, es porque voy a estar en su presencia. Porque voy a verme cara a cara con aquel que me amó a pesar de como yo era. A pesar de mis pecados, Él me amó. A pesar que Él me amó cuando yo era su enemigo. Me voy a encontrar cara a cara con aquel que me amó y se entregó por mí. Me voy a encontrar con Él. Un amigo mío ya tengo mucho que no lo veo. Y un día platicábamos acerca de este tema. Y este cuate es así bien profundote, ¿no? En las cosas de Dios. Y hablábamos acerca de esto y dice, mira, brother, yo no me la quebro. Yo ya estoy planeando ya mis 200, mis 400 años en la eternidad. Y los primeros 200 o 400 años de la eternidad voy a estar llorando de agradecimiento. Y mis primeros 200 a 400 a 600 años de la eternidad va a ser llorando de agradecimiento, así como esta mujer fue y estaba ahí enjuagando sus pies con sus lágrimas. Dice, sí, yo me imagino mis primeros años de la eternidad en Cristo. Porque eso es. Porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida es para Cristo. Todo lo que yo haga tiene que ser para Cristo. Dice, y el morir es ganancia. O sea, no tengo que tener miedo, no tengo que tener temor. Que porque voy a dejar a mi esposa, a mis hijos, no pasa nada. Si Dios se encarga de alimentar a los pajaritos, ¿tú crees que va a dejar a mi familia? Para nada. Él es Dios personal. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios de Nicolás Cordero, Dios de mi esposa Elizabeth Hernández, Dios de mía Nicole Cordero Hernández. Es Dios de cada quien. Es Padre personal, es Dios personal.
Entonces, pues así es, mis hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar. Y tenemos que abrazarnos, que aferrarnos de lo que es su gracia. Ese regalo maravilloso y perfecto, el cual Él nos ha dado. Tenemos que vivir alegremente. Tenemos que vivir gozosos, alegrados. Tenemos que vivir alegres, contentos, conforme con lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, dar gracias en todo, en todo, en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a veces vivimos, en vez de vivir alegres, vivir contentos, a veces vivimos una vida así como de sufrimiento, de amargura, de ya no quiero seguir más, ya quiero tirar la toalla. Eso no es para cristianos. Imagínate el apóstol Pablo. Él se aferró porque él entendió el propósito de Dios para su vida. Porque él puso su mirada en lo eterno, no en lo pasajero. Él puso su mirada en lo que se ve, en lo que no se ve. No puso su mirada en lo que se ve, porque lo que se ve se va a acabar. Todo lo que ves se va a acabar. Fíjate cómo lo describe el rey David. Salmo 51. Y aquí te estoy hablando no de que ya hayas perdido la salvación no se pierde, la salvación la tenemos. Pero algo que sí perdemos es el gozo. O sea, la salvación ya la tenemos. Por gracia. Y dice, bástate de mi gracia. La tenemos la salvación por gracia. Ya somos salvos. Eso nadie nos lo quita. Pero lo que sí perdemos es el gozo. Salmo 51, 12. Porque somos salvos y a veces vivimos como si no lo fuéramos. Nos la pasamos lloriqueando por los rincones, dice nuestro pastor. Nos la pasamos llora en los rincones como la zarzamora. Nos la pasamos sufriendo y llorando. ¿Por qué? Porque somos salvos. Por gracia. Recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bástate de mi gracia. Deja de estar llorando, deja de estar sufriendo, deja de estar viendo las calamidades que están pasando en todo el mundo. Aférrate a mí. Salmo 51, 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No es de que se nos va a ir el Espíritu Santo, ni que vamos a perder no, sino que a veces vivimos sin ese gozo. Somos salvos, pero no lo reflejamos. Vivimos tristes, vivimos pensando en el mañana, vivimos sufriendo, vivimos lamentándonos siempre. Y no, el apóstol Pablo nos pone un ejemplo claro. Dice, bástate de mi gracia. Todo lo que estaba pasando, sí, nos debilitamos, vienen situaciones difíciles, pero eso es donde el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas. Y en la debilidad, Él nos da la fortaleza para salir adelante, para seguir caminando, para tomarnos de su mano, aferrarnos y no soltarnos y caminar juntamente con Él. ¿Y cómo vamos a caminar juntamente con Él? ¿Lloriqueando? ¿Lamentándonos? No, mis hermanos, con el gozo, porque la salvación ya la tenemos. Y la salvación tenemos que manifestarla en gozo, en alegría, en júbilo. Tenemos que manifestarle ese gozo y a nuestros hijos. Tenemos que transmitirle nuestro gozo, no nuestra preocupación, no lo que está pasando, no lo que va a pasar. Dios tiene cuidado de todo, Dios tiene cuidado de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra economía, ¿por qué no? De todo lo que estamos pasando, Él tiene cuidado de todo. Yo no he escuchado que algunos de nuestros hermanos aquí en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Emanuel, se haya quedado un día sin comer o un día sin vestir. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, porque Él no nos abandona. Porque si nosotros le pedimos un pan a nuestro Padre, Él no nos va a dar una piedra.
Primera de Pedro 1:6, ya estoy concluyendo. Primera de Pedro 1:6. Tal vez este mensaje a lo mejor está siendo duro para alguno de nosotros, pero yo sé que es la palabra de Dios que nos está hablando, que nos está exhortando a poner nuestra mirada en Cristo, nuestra fe en Cristo, para que no nos movamos de nuestra mirada, de poner nuestra mirada en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que es eterno, y dejar de ver tantas cosas que nos están pasando, que nos están bombardeando. Sí es cierto lo que está pasando, situaciones difíciles, tristes y dolorosas, pero tenemos que aferrarnos a su gracia. Tenemos que entender que aquí estamos de paso. Tenemos que entender que cada situación Dios tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 1:6, ¿verdad? Les dije. Estoy en segunda. Dice, en el cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí nos dice que vamos a ser afligidos en diferentes pruebas, ¿verdad? Y segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué vemos? Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahorita me acordé de un pasaje del rey David. Llega David, un pastorcito, un jovencito, llega y se encuentra con un ejército que era temible, un ejército que era invencible. De repente llega y se encuentra con un ejército, el ejército de Israel, el ejército de Dios. Se encuentra atemorizado, se encuentra con un miedo, con un terror. Y él ve el ejército y los empieza a ver a todos atemorizados. Me imagino que un silencio así tremendo. Y de repente escucha a alguien que por allá a lo lejos empieza a gritar, a dar voces. Y el pueblo se empieza a atemorizar, a llenar de miedo, de terror. Y este muchachito en medio de él les dice, hey, ¿qué lo escuchan? ¿Qué están escuchando? ¿Qué estamos escuchando nosotros, mis hermanos? Le dijeron, pues ¿qué no ves? Es un gigante, es Goliat. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Pero ¿saben qué? Mi Dios es más poderoso. Un pueblo que estaba siendo atemorizado por lo que veían y por lo que oían. Mas sin embargo, este muchachito, él sabía quién era su Dios. Él pasaba tiempo con él y él sabía que Dios era más fuerte, mucho más fuerte que ese gigante. ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso dice el apóstol Pablo, puestos nuestros ojos en
Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto mis ojos en Cristo, en Él, en su gracia, en su palabra, en mi relación con Él, todos los días. Termino, Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate nomás qué hermoso, qué hermoso. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a veces hasta ahí no la dejamos, ¿verdad? Pero fíjate lo que sigue. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tuvo que pasar Jesucristo? Dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Cristo, nuestro Señor, sabía el propósito que Él tenía. Él no vio lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él estaba mirando lo eterno. Él estaba diciendo, vencí, gané, porque mi lugar está en lo eterno. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro lugar está en un lugar maravilloso, en lo eterno. Pero tenemos que agarrarnos y aferrarnos de su gracia, porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, Él nos da fortaleza para seguir adelante, para caminar por encima de las circunstancias que el mundo nos está poniendo. Nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Y como no somos de aquí, nuestra mirada no tiene que estar puesta aquí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno, porque nuestra vida está en Cristo Jesús, en lo eterno. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios.